Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo libro de Crónicas, capítulo 3, la edificación del templo. Te invito a orar. Querido Padre eterno, venimos ante tu presencia reconociendo nuestra indignidad, pero también reconociendo tu amor y bondad. Señor, te alabamos por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Señor, te pedimos que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en medio de nosotros al estudiar tu palabra. Que Él nos conceda entendimiento. Gracias, Señor, por tu bondad, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una vez que Salomón consolida el reino y hay estabilidad, viene a continuación un periodo de paz y prosperidad donde Israel se destaca como una nación que va en crecimiento y con la bendición de Dios se desarrolla de tal manera que causa gran admiración de las naciones del mundo. Entonces Salomón se dedica en ese momento a realizar la obra por la cual el Señor le dio la oportunidad de llegar a ser el rey de Israel, la construcción del templo que llegará a ser una gran obra. Leamos los versículos 1 y 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Lo primero que vamos a destacar de este relato es que Salomón comienza la obra de la construcción del templo y ésta se ubica en el monte Moria. Este nombre aparece solo 2 veces en la Biblia, en Génesis y en Crónicas. Este fue el lugar donde Abraham demostró su disposición para ofrecer a su hijo Isaac. Leamos el relato en Génesis capítulo 22, el verso 2. Dice: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moria debió haber sido una zona montañosa en torno a Jerusalén, al norte de la ciudad de David y al oeste del valle de Cedrón. En la época de David se conoce como la era de Ornán el Jebuseo. Recordemos que cuando el ángel de la muerte termina su obra de castigo sobre Israel, debido al censo, se detuvo justo en el monte Moria, y allí David tuvo que comprar la era a Ornán y allí edificar un altar y ofrecer un sacrificio para que terminara la peste. En ese lugar se levantaría el templo de Salomón, el lugar donde ahora se proclamará que el sacrificio de Cristo es el único que trae vida y salvación. La obra de la edificación del templo comenzó en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año del reinado de Salomón. Se cree que sería en la primavera del año 966 a.C. Esta obra demoró 7 años y 6 meses en completarse. Elena de White comenta lo siguiente: Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas, dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el magnífico santuario. Libro Profetas y Reyes, página 25. Era evidente que había llegado la hora para que se construyera la casa del Señor, y Salomón se entregó de todo corazón a la realización de esa tarea. Salomón comenzó la construcción del templo y se dan las dimensiones y las primeras obras.
Leamos el versículo 3 al 7. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La longitud era de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmeras y cadenas. Recubrió también la casa con un ornamento de piedras preciosas, y el oro era oro de Parvaim. Revistió pues la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. La construcción del templo en sus dimensiones es muy superior a la del tabernáculo que el Señor mandó a construir en la época de Moisés, pero conservaba las mismas proporciones. El templo era un edificio rectangular construido de dirección este a oeste. Las dimensiones en sistema métrico serían 26,7 metros de largo, 8 metros de ancho y 13 metros de alto aproximadamente. El templo, al ser diseñado a semejanza de la construcción antigua, se ajustó al modelo original. Además, David transmitió a Salomón minuciosas indicaciones para la construcción del templo tal como le habían sido reveladas por inspiración divina. Ellen de White comenta: David dio a Salomón instrucciones minuciosas para la construcción del templo con modelos de cada una de las partes y de todos los instrumentos de servicio, tal como se los había revelado la inspiración divina. Libro Patriarcas y Profetas, página 813. El templo estaba dividido en 3 partes. La primera es el pórtico, que tenía dimensiones de 11 metros de ancho y 5,50 metros de largo. Para entrar al pórtico se hacía por una doble puerta, y se mencionan unas ventanas que estaban en el muro, en la parte alta, que permitía la renovación del aire y la entrada de luz. El templo estaba adornado con piedras preciosas reunidas por David, la famosa tierra de Ofir, que producía los metales más preciosos y valorados de aquel entonces. Pero se dice que también venía de Parvaim, que se cree era un lugar de Arabia. El lugar santo se dice que todo el recinto estaba enteramente recubierto de oro, incluso sus vigas, postes, paredes y puertas. Entonces miremos las dimensiones del lugar santísimo, versículos 8 al 9. Construyó asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos de acuerdo al ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos. Lo revistió de oro fino, el cual ascendía a 600 talentos. Los clavos de oro pesaban de 1 hasta 50 siclos. También recubrió de oro los aposentos. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Tenía 20 codos de largo, ancho y alto, y estaba recubierto de oro puro. Se dice que el oro usado allí era 600 talentos, que se cree eran aproximadamente 21 toneladas de oro. Cada clavo usado en el lugar santísimo era de oro puro y pesaba 570 gramos. Tal vez los clavos se usaban para sujetar las láminas de oro en las superficies de madera. Y habla de los aposentos que eran usados por los sacerdotes. Ellen de White destaca la importancia de la belleza de este templo. Dice: los preparativos hechos para la edificación de esa casa del Señor tenían que ser según las instrucciones que él había dado. No debían escatimarse esfuerzos en su erección, pues allí Dios se encontraba con su pueblo. El edificio debía manifestar a las naciones de la tierra la grandeza del Dios de Israel. Debía representar en cada una de sus partes la perfección de aquel a quien los israelitas habían sido llamados a honrar delante de todo el mundo. Las especificaciones acerca de la edificación fueron repetidas con frecuencia. Tenían que seguirse esas especificaciones con la mayor exactitud en toda la obra que se hiciera.
Los creyentes y los incrédulos debían comprender la importancia de la obra por el cuidado que se mostrara en su realización. Esto está en Manuscritos 18 del año 1905. El mundo, guiado por la belleza de las edificaciones, debía llamar la atención, y al venir a ver lo que se había hecho, era la oportunidad para que ellos conocieran al Dios del cielo. Entonces se describe los querubines que fueron hechos adicionales a los que tenía el arca del pacto. Leamos los versículos 10 al 14. Dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos y llegaba hasta la pared de la casa, mientras que la otra de 5 codos tocaba el ala del segundo querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines, cuyas alas extendidas medían 20 codos, estaban en pie con los rostros vueltos hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo bordar querubines en él. Los querubines originales eran de oro puro, pero los del templo de Salomón eran mucho más grandes, por eso se los hizo de madera que se recubrió con oro. Tenían las alas extendidas al máximo, de modo que las 4 alas, cada una de 5 codos, se extendían a lo ancho de todo el templo. La palabra querubín viene del acadio carubu, que significa bendecir. Los querubines que se mencionan en la Biblia tenían diversas misiones. Los 2 querubines del arca, que con sus alas desplegadas tapaban el propiciatorio, crearon la expresión bíblica de que Dios habla en medio de los 2 querubines. Significan ellos la presencia de Dios, que tiene, según esta frase, tiene su trono sobre los querubines. Se repite en varios pasajes. Los querubines del templo de Salomón no estaban uno frente al otro con la cabeza inclinada como sucedía con los que estaban en el propiciatorio, sino que estaban como guardianes, uno a cada extremo del arca y ambos con el rostro hacia el lugar santo, hacia el frente oriental del edificio, considerados como guardianes y custodios del santuario. Elena de White hace una descripción de estos querubines. Dice: se construyó un santuario sumamente espléndido de acuerdo con el modelo mostrado a Moisés en el monte y presentado después por el Señor a David. Además del querubín que estaba sobre el arca, Salomón hizo 2 ángeles más grandes, uno en cada extremo del arca, para representar a los ángeles celestiales que custodian la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y esplendor de ese santuario. Los sacerdotes introdujeron el arca sagrada en este lugar con solemne reverencia y la colocaron en su lugar debajo de las alas de los 2 sublimes querubines que estaban sobre el piso. El coro sagrado elevó sus voces en alabanzas a Dios y su melodía fue acompañada por toda suerte de instrumentos musicales. Y mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de gloria de Dios tomó posesión de la casa, así como antaño había llenado el tabernáculo del desierto. Esto está en la Review Herald del 9 de noviembre del año 1905. Además de estos querubines se menciona el velo que separaba el lugar santo del santísimo. En el versículo 14 dice: hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo bordar querubines en él. Al parecer el velo era sostenido por cadenas de oro, y se lo bordaron en ella querubines. Esto resalta su belleza. Y finaliza este capítulo con la descripción de la obra de las 2 columnas, versículos 15 al 17. Delante de la casa hizo 2 columnas de 30 codos de altura cada una, con capiteles de 5 codos encima. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Colocó las columnas delante del templo,
una a la mano derecha y la otra a la izquierda. A la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Las columnas fueron levantadas al frente del pórtico del templo y se les dio nombres. Los nombres de Jaquín significa Él establecerá, y Boaz, que probablemente significa en Él está la fortaleza. Sin duda tenían el propósito de dar el testimonio de que comprendían que la fortaleza de Israel y de todas sus instituciones viene de Dios y que Él establece el reino y a su pueblo en justicia y misericordia. Es significativo que cuando Israel se apartó de Dios y de su justicia, la nación se destruyó a sí misma. Cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén, las famosas columnas de Salomón fueron llevadas a Babilonia. Apreciados amigos y hermanos, la adoración al Señor debe ser dada con lo mejor de nosotros. Nuestra vida debe ser consagrada completamente al servicio del Eterno. Nada debe impedirnos ser guiados por el Espíritu del Señor. Entonces, es tiempo de hacer un pacto de lealtad al Señor, entregándole el dominio de todo nuestro ser a Él. Que Dios te conceda su bendición hoy y puedas experimentar su amor siempre. Es mi oración. Amén.